Hola, ¿qué tal? Una semana más, Ket.g, tu canal de computación cuántica. En el último vídeo estuvimos trabajando con la transformada cuántica de Fourier, y es verdad que fue un vídeo más técnico de lo que estamos acostumbrados, muchas matemáticas, mucha formulación y mucha base teórica. Pero esto lo que he hecho es para mostrarle a esa gente que quiere profundizar un poco más que existe una fuerte base, unos fundamentos detrás de todo esto, pero no es el guión que vamos a seguir normalmente. Así que hoy nos vamos a centrar en una de las aplicaciones, y es que nos va a servir un montón para acabar demostrando y aplicando el algoritmo de SOR. Hoy encontraremos el periodo de las funciones. Recordemos que una función era periódica si se iba repitiendo a lo largo del tiempo, y al periodo de tiempo que tarda en repetirse le llamábamos el periodo. Por ejemplo, seno de x era una función periódica de periodo 2pi. En el caso de la función seno, que es una función continua, pues habría infinitos puntos que podemos evaluar, pero al trabajar en un circuito con una puerta, que va a ser nuestra función, tenemos que introducir un número de qubits de entrada y un número de qubits de salida. Entonces, si por ejemplo tuviéramos 3 qubits de entrada, solo podríamos insertar números desde el 0 hasta el 7. Si tenemos 4 de entrada, desde el 0 hasta el 15, porque 2 a la 3 es 8 y 2 a la 4 es 16. Entonces tenemos una cantidad finita de números en nuestra función, pues a esta cantidad la llamaremos m. Entonces el objetivo del problema es encontrar el periodo en ese subconjunto m que tenemos de números. Pues bien, vamos a trabajar con un ejercicio más sencillo que este problema general, ya que va a ser mucho más fácil de seguir. La versión general es más técnica, pero la idea es la misma, así que yo creo que con esto va a ser suficiente. En el que vamos a dar dos cosas por supuestas. Diremos que f de x, si f es nuestra función periódica, es igual a f de y, si y solo si y es x más un número de veces el periodo. Perfecto, y también diremos que m es un múltiplo del periodo. La verdad es que la idea que sigue este algoritmo a mí personalmente me pareció súper original, y es que juega con mediciones parciales. Es decir, si tenemos por ejemplo 2 qubits, lo que podemos hacer es medir únicamente el primero para ganar información sobre el segundo qubit sin hacer que colapse, porque no le estamos midiendo. Entonces con eso podemos jugar de alguna manera. Por explicarlo con algún ejemplo, como es esto de ganar información, imaginemos que tenemos el estado de Bell, 0, 0 más 1, 1 partido raíz de 2. Entonces, bueno, si medimos los dos, con la misma probabilidad veremos el 0, 0 o el 1, 1. Pero si medimos solo uno, el primer qubit, puede ser o 0 o 1. Pero en cuanto obtengamos el resultado, por ejemplo, supongamos que hemos medido el 0, sabemos que este, aunque no lo hayamos medido, es el qubit 0. Entonces, sin medirle, hemos ganado información. De acuerdo, pues ahora recordemos cómo eran las funciones en un circuito cuántico. Para eso teníamos la puerta UDF, la puerta asociada a esa función, que tenía unos elementos de entrada y unos de salida. Pero esta función no mandaba x en f de x, mandaba x0 en x f de x, por todo esto de que se tenían que respetar las dimensiones. Pues ahora supongamos que tenemos todos los estados en superposición, es decir, 1 partido a raíz de m porque tenemos m números, 0, más 1, más 2, más 3, más 4, así hasta el final. Y ahora ese valor en superposición, ese estado, lo pasamos por nuestra puerta UDF. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener un estado en superposición que va a estar formado por 0, f de 0, 1, f de 1, 2, f de 2, y todo como estados completos, 3, f de 3, 4, f de 4, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa si medimos únicamente la parte de la x? Pues por estar en un estado de superposición, arbitrariamente va a colapsar hacia un x cualquiera. Supongamos x igual a 4. Pues solo midiendo esa parte, sabemos que la otra parte va a colapsar hacia f de 4, porque el único par era 4, f de 4. Veamos con un ejemplo lo que acabamos de ver. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con m igual a 6. Y tenemos nuestra función y nuestra puerta UDF asociada, que sabemos que manda el estado x0 en el estado x f de x. Perfecto, pues vamos a suponer que f es una función periódica de periodo 2. Entonces, pues todos los posibles valores sería la función que manda del 0, 0 al, por ejemplo, 0, 5.
el 1, 0, en 1, 3, el 2, 0, en 2, 5, el 3, 0, en 3, 3. Cuando veis aquí un 5 o un 3, no es más que la simplificación de escribir 1, 0, 1. ¿Vale? Esto es de una forma más rápida escribir todos los valores. 4, 0 iría en 4, 5 y 5, 0 en 5, 3. Entonces, ¿qué pasa si medimos únicamente el primer qubit que tenemos aquí? Pues bien, colapsará con la misma probabilidad, si estamos en un estado de superposición de todos estos valores, a, por ejemplo, 2. Y si medimos 2, la única opción que puede haber aquí es un 5, ya que, como podéis ver aquí, es la única pareja con la que casa. Pero sin embargo, si lo que medimos es el segundo qubit y obtenemos un 3, por ejemplo, este qubit de aquí no va a ser otra cosa que un estado en superposición del 1, 3 y 5, ya que son todos los posibles pares con los que casa. ¿Qué pasa si hubiéramos obtenido un 5? Pues sería 1 partido raíz de 3, 0, más 2, más 4. Y podemos ver que aquí se sigue un patrón que viene a ser un valor inicial más k veces el periodo, que le llamaremos P. Entonces sería muy interesante obtener dicho valor, pero este x0 nos está molestando bastante. Pues la idea es que con la transformada de Fourier podemos deshacernos de este x0. A cambio de, en vez de mostrar múltiplos del periodo, nos va a mostrar múltiplos de m partido el periodo. La demostración de por qué podemos eliminar ese x sub 0 con la transformada de Fourier os lo voy a dejar en un PDF. Es una de las muchas propiedades que tiene, y en la demostración utilizamos precisamente que m es un múltiplo del periodo, que era una de las condiciones que habíamos dicho al principio. También podéis creerme y continuar con el vídeo sin ningún tipo de problema. Básicamente lo que acabamos de conseguir es un estado en superposición de otros estados simples, tal que al medirlo siempre vamos a obtener un múltiplo de m partido por el periodo, ya que al hacer esta transformada, aparte de quitarnos el x sub 0, cambiábamos p por m partido por p. Entonces, si ejecutamos una vez el circuito, vamos a obtener un múltiplo de m partido por p, por ejemplo, 8. Lo ejecutamos otra vez y obtenemos 12. Otra vez, 16. Pues bien, ¿cómo obtenemos cuál es ese valor inicial por el que estamos multiplicando? Pues bien, no hay más que hacer el máximo común divisor de estos números. Y si lo hiciéramos, en este caso, el máximo común divisor sería 4. Y tendríamos una estimación de m partido por p, que es 4. ¿M lo conocemos? Pues despejamos p. P es m partido el número que acabamos de obtener. Y así conseguiríamos el periodo de nuestra función. En resumidas cuentas, vamos a ver cómo sería el circuito. Vamos a partir de 3 qubits, que son los que va a almacenar esa x, y de otros 3 qubits, que son ese 0 inicial. Entonces vamos a crear, antes de nada, esa superposición de estados, con 3 puertas H en este caso. Y aquí no hacemos nada. Vale, pues ahora pasemos todos estos valores por nuestra puerta U de F. Entonces, llegado a este punto, lo que tenemos es una superposición de todos los estados, que en este caso es 8, desde x igual a 0 hasta 7, de x, f de x. Pues ¿qué hacemos ahora? Vamos a medir esta parte. Y no vamos a hacer nada con el resultado, sin más. Lo único que conseguimos es que colapse hacia lo que nos interesa, la parte de arriba. Entonces, estos qubits de aquí los aplicamos esa transformación de Fourier. Y ahora, aquí, medimos. Y esta medición es la que nos va a dar siempre un múltiplo de m partido por el periodo. Entonces, con suficientes números de estos, haciendo el máximo común divisor, podemos obtener
m partido por p y por tanto, como m es conocido, obtener p. Y con esto ya tenemos la base para factorizar números según el algoritmo de SOR. Ya veremos por qué encontrar el periodo de una función puede ser tan útil. Y bueno, ya os invito a dejar un comentario si creéis que este tipo de formato de vídeo es adecuado, o preferís que me vaya a los casos generales y teorice más, o me gustaría saber qué opináis en cuanto a esto. Y bueno, no olvidéis pulgar arriba si os ha gustado y suscribiros al canal. Gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana.